bienvenidos una vez más a Visión Médica, un espacio creado para todos ustedes, donde tendremos la oportunidad de hablar de diferentes temas de su interés y también aclarar muchas dudas que existen alrededor del cáncer. Y hoy nuestro programa está enfocado en uno de los tratamientos que realiza Oncólogos del Occidente, como lo es la quimioterapia. Hemos escuchado hablar mucho sobre este tema, pero no sabemos en realidad qué significa quimioterapia. Es por eso que hoy nos acompaña una persona muy especial y querido por muchos de nuestros pacientes. Él es el especialista de Oncólogos del Occidente, el doctor Gustavo Adolfo Rojas. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Dayana, por la invitación a este tipo de iniciativas que siempre creemos que son muy importantes para poder explicar y dar a conocer a todos nuestros pacientes y a toda la población en general sobre lo que es oncología, quimioterapia, efectos secundarios y lo que para nosotros es más importante, darle una atención integral al tratamiento de la enfermedad desde el diagnóstico hasta la rehabilitación. Bueno, doctor, yo quiero que usted también nos cuente cuál es su perfil médico para que todos lo conozcamos un poco más. Los especialistas en oncología clínica y hemato-oncología, que son las personas que se dedican al manejo de los pacientes oncológicos, deben cumplir unos grados de preparación que comienzan inicialmente con el pregrado. Posteriormente, todos los programas actualmente vigentes en el país exigen un prerequisito en el área de medicina interna. Eso tiene 3 años de duración y posteriormente van a los programas de formación de especialidad o subespecialidad. En este caso, para la oncología clínica, con prerequisito de medicina interna duración de 2 años y para hemato-oncología requieren 3 años de subespecialidad. Luego de cumplido esta parte de entrenamiento, cuando ya los médicos son hemato-oncólogos u oncólogos clínicos, se dedican a preparaciones más especializadas en relación a programas específicos que podrían ser dedicados a tumores en especial, que podría ser gastrointestinales, tumores de la mama, es decir, subespecialidades de la oncología clínica. Y para los hemato-oncólogos existen programas de especialidades en temas específicos como por ejemplo trasplante de médula ósea, bancos de sangre, manejo de hemoderivados o dedicados, como lo hacemos en nuestra institución, al manejo de la totalidad de enfermedades de hemato-oncología. Bueno, doctor, yo quiero que para que entremos ya en materia nos cuente qué significa la quimioterapia. La quimioterapia es la utilización de fármacos de múltiples mecanismos de acción que sirvan para atacar las células tumorales de distintas estirpes de origen para que podamos controlar problemas tumorales u oncológicos. Esto significa que nosotros tenemos una gran variedad de medicamentos dedicados al tratamiento del cáncer con distintos mecanismos de acción. Y eso es lo que hace que las combinaciones en oncología tengan diferentes perfiles de toxicidad. Nosotros tenemos medicamentos que actúan sobre fases del ciclo celular y que actúan sobre vías intrínsecas o vías de transducción intracelulares. Este tipo de medicamentos pueden ser administrados por diferentes vías. Pueden ser por vías venosas, pueden ser por vía oral, pueden ser por vía intraperitoneal. Es decir, podemos suministrarlos por diferentes rutas para que ejerzan acción dependiendo del sitio que esté comprometido. Es decir, utilizamos medicamentos que combinan diferentes áreas de ataque para que de esa manera podamos lograr el mayor control en el crecimiento de las células, como es el mecanismo de acción de las drogas que se denominan citostáticas, o la mayor destrucción de las células, cuyo mecanismo es citotóxico, para que combinados con ellos podamos lograr el mejor control de la enfermedad. Para las que se administran por vía oral, tienen también un mecanismo de absorción, metabolismo, activación y pueden ser también del mismo tipo como citostáticas o citotóxicas. Existe una variedad
de medicamentos nuevos en el momento que se denominan terapias target o terapias dirigidas o terapias blanco, que están estrictamente diseñadas para actuar en ciertos sitios de las vías intracelulares o de transducción a través de mecanismos de bloqueos específicos en los anticuerpos monoclonales y en los inhibidores de tirosina quinasa o inhibidores de mTOR. Es decir, que desde el uso exclusivo de terapias citotóxicas que llevábamos en los últimos 20 o 30 años, el advenimiento de medicamentos en los últimos 10 años, que ha sido de manera muy grande el desarrollo en este tipo de tecnologías, tenemos la disponibilidad de medicamentos de acción directa de tipo monoclonal y medicamentos de acción directa de tipo inhibidores de tirosina quinasa o mTOR, que ellos actúan sobre sitios muy específicos y de esa manera tienen toxicidades no tan generales, sino toxicidades mucho más especiales. Bueno, doctor, también háblenos de qué tipo de quimioterapia existe, porque si bien sabemos hay unas que son fuertes, hay unas que son de pronto menos fuertes, entonces, ¿qué tipo de quimioterapia existe? Las quimioterapias siempre desde el desarrollo de las primeras moléculas han mostrado que tienen unos perfiles de toxicidad muy específicos. Es así como durante las primeras terapias, desarrollo de ellas mostraron que tenían toxicidades de tipo gastrointestinal, toxicidades de tipo hematológico, toxicidades de tipo dermatológico. Todas han sido muy bien estudiadas y detalladas para que nosotros de alguna manera podamos explicar cuál es el efecto secundario más importante que se va a presentar para que el paciente esté enterado de él y de alguna manera esté más dispuesto a tolerarlo y a reconocerlo. Además de eso, por los efectos secundarios, hemos logrado de alguna manera desarrollar fármacos o medicamentos que ayuden a disminuir o hacer menos expresivo ese tipo de toxicidades para que la recepción del tratamiento sea muchísimo mejor. Es de esta manera que nosotros vemos terapias con unas toxicidades muy altas de tipo gastrointestinal, con gran cantidad de náuseas y de vómitos que los pacientes han aprendido a reconocer y se transmiten de generación en generación, ya que es lo que más los pacientes temen presentar. Otros tipos de terapias de las actualmente desarrolladas son las que denominamos terapias target. Esas terapias tienen un perfil de toxicidad muy específico que, si bien no es muy escandaloso, sí realmente limita y tiene eventos que los pacientes manifiestan en todas sus consultas como dificultades para poder iniciar sus actividades durante el día, o por el contrario, los pacientes se sienten demasiado pesados o se sienten con trastornos cutáneos generados en la actividad propia de los medicamentos sobre la piel o generados por alteraciones en mecanismos endocrinológicos que hacen que hayan manifestaciones en piel. Entonces, bajo esas circunstancias y en el lenguaje coloquial, pues obviamente habrán terapias que son de alta toxicidad y que se manifiestan enormemente, y habrán terapias que no son tan activas desde el punto de vista de efectos secundarios para el paciente, pero que nosotros desde el punto de vista médico y por control de laboratorios podemos darnos cuenta si se están presentando o no. Entonces, para resumir, obviamente hay terapias de alta intensidad con efectos secundarios altos y hay terapias blanco que no generan efectos secundarios mayores. Doctor, una de las cosas que más le temen los pacientes a la hora de realizarse la quimioterapia son los efectos secundarios que esto produce. ¿Cuáles son esos? Los efectos secundarios que más refieren los pacientes y que realmente han sido lo que nosotros en este último tiempo hemos tratado de aminorar para que la aceptación de los tratamientos sea mayor,
son básicamente dos. El primero de ellos, que es el de máximo impacto y específicamente para los pacientes menores y para las mujeres, es la caída del cabello o la alopecia. Ello ocurre porque los medicamentos que estamos utilizando atacan células de doblaje muy alto y desafortunadamente el cabello es una de esas estructuras que en el organismo crece de manera muy rápida y se ve muy afectada por la acción de la quimioterapia. Entonces, debemos considerar que el efecto de la alopecia, a pesar de que es molesto, pues significa que los medicamentos que han sido administrados están atacando esas células que también con un doblaje alto, que son tumorales, van a ser neutralizadas por el efecto de la quimioterapia. Tenemos medidas para ayudar a disminuirlas, como es la utilización de de dispositivos neumáticos o utilización de frío en las áreas de cuero cabelludo que no utilizamos de manera consuetudinaria, pero que podrían ser implementadas, y las otras que son las medidas que las pacientes asumen en su condición de utilizar elementos como sus pañoletas o pelucas o gorras o sombreros para que nosotros observemos en ella que no hay cambios muy grandes y puedan esas manifestaciones psicológicas ser disminuidas o por lo menos aminoradas o bien llevadas por parte de los pacientes. En segunda instancia, y el efecto secundario que más también molesta a los pacientes es la presencia de la náusea y del vómito. Realmente no existe ninguna sensación más desagradable que el vómito. Es así como, a pesar de haber diseñado medicamentos que ayudan a controlar este efecto secundario, ellos no han logrado un 100% del control de la náusea y la emesis y el vómito, pero han disminuido en un porcentaje muy alto que se acerca al 95% la posibilidad del control de esta toxicidad observada en los medicamentos. Nosotros, en Oncólogos de Occidente, contamos con todos los medicamentos que existen actualmente a nivel mundial para el control de este tipo de toxicidad, y vemos que en el último tiempo los pacientes han comenzado a hacer más o aceptar muchísimo más esta presentación de efecto secundario, ya que el control para ellos es muy alto. Los otros efectos secundarios que de alguna manera también son molestos, son manifestaciones a nivel de la piel, de las palmas, de las plantas. Esos efectos secundarios se mejoran con medidas locales, es decir, utilización de sustancias humectantes y de una instrucción muy especial a los pacientes para que no sometan ni sus manos ni sus pies a tensiones extremas, de modo que puedan disminuir el efecto de presión sobre esas estructuras. Otros efectos secundarios que los pacientes no ven, pero eso no significa que no sean menos importantes, son los efectos tóxicos sobre la médula, o tóxicos sobre el hígado, o tóxicos sobre otras estructuras, incluso corazón y pulmones, que los pacientes no notan, pero que monitorizamos por intermedio de laboratorios clínicos y pruebas funcionales o estructurales sobre corazón y pulmón, para que podamos identificarlos de manera temprana e intervenirlos. En lo que tiene que ver específicamente con trastornos hematológicos, la disminución de los elementos formes de la sangre, específicamente los leucocitos, que disminuyen en forma muy importante como un efecto usual al uso de la quimioterapia, podemos utilizar en estos momentos factores estimulantes de colonias, que son medicamentos que hacen que las células madres hematopoyéticas puedan producir elementos de defensa como los leucocitos, para que la duración de esas aplasias o esas disminuciones severas de los glóbulos blancos se recuperen de manera más rápida, y así se disminuya el riesgo de infecciones durante el periodo de depresión medular más importante. Asimismo, tenemos medicamentos
que pueden estimular el crecimiento de las células rojas, y esos son medicamentos que se denominan eritropoyetinas, que son drogas que van a estimular las células madres productoras de glóbulos rojos para que los pacientes tengan mejor tolerancia de manera crónica al uso de quimioterapia. Es decir, que nosotros estamos siempre a la saga de los efectos secundarios para tratar que los pacientes se disminuyan o no los noten tanto y la aceptación del tratamiento sea mayor. Así como en oncología, nosotros tenemos efectos secundarios enormes que hacen que los pacientes muchas veces no acepten muy bien los tratamientos. No son exclusivos solamente de los medicamentos oncológicos, ocurren en reumatología, en cardiología, en endocrinología. O sea, cada una de las especialidades médicas tiene un sinnúmero de medicamentos que producen efectos secundarios y que se identifican y que de alguna manera se diseñan estrategias para que los medicamentos actúen y tengan menor toxicidad para que con ello los pacientes logren bienestar. A propósito de los efectos secundarios que genera algunas quimioterapias, la Fundación Oncólogos del Occidente creó un programa llamado Tu pelo es mi alegría, con el objetivo de contribuir también en el autoestima de las pacientes que por los efectos de la quimioterapia han perdido su cabello. Queremos mostrarles a todos ustedes y que conozcan este programa porque realmente ha generado gran impacto en ellas. El programa Tu pelo es mi alegría surge para mitigar el impacto psicosocial y psicoemocional que se genera tras el efecto secundario de la quimioterapia y es la pérdida de pelo. Surge en Manizales cuando un peluquero voluntario decide innovar junto a su familia la confección de estas gorritas con donaciones de pelo natural. Posteriormente se multiplica la información a los demás voluntariados y hoy son ellas quienes confeccionan las gorras y las regalan de manera voluntaria y gratuita a nuestras pacientes que presentan este efecto. Para donarlo debes tener claro las siguientes condiciones. Debe ser pelo totalmente natural, debe ser mínimo de 20 centímetros de largo, puede estar pintado con colorantes, con alices, con rayitos, con chocolís, con cualquier tipo de tratamiento, pero debes tener en cuenta que al momento de donarlo, de ser cortado, debe estar totalmente limpio y seco, es decir, sin cremas para peinar, sin lacas, sin tratamientos ni queratinas en ese momento. Una vez el peluquero de confianza lo corta, deben hacer varias colitas que pueden ser entregadas en cualquiera de las sedes de Oncólogos del Occidente, donde las niñas de auxiliares de trabajo social van a firmar un acta de donación de pelo, donde ustedes afirman que lo entregaron de manera voluntaria y gratuita a la fundación y recibirán a cambio una tarjeta de agradecimiento. Finalmente quiero invitarlos a que se unan al programa Tu pelo es mi alegría y contribuyan con mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Continuamos en Visión Médica, hoy hablando de la quimioterapia de la mano del doctor Gustavo Adolfo Rojas, quien nos está aclarando y hablando sobre este tema para que lo tengamos muy claro. Bueno, doctor, cuéntenos qué determina qué tipo de tratamiento debe recibir un paciente. La escogencia del tipo de tratamiento de quimioterapia que hacemos para los pacientes, pues tiene un sinnúmero de elementos que hacen escoger una u otra terapia. El tamaño tumoral, la biología tumoral en relación a la velocidad de crecimiento de esas enfermedades hace que la combinación de fármacos, dependiendo de si es muy lento crecimiento o muy rápido crecimiento, los medicamentos utilizados tengan que actuar de la misma forma. Es así como en células de doblaje muy alto, como en los pacientes con leucemia o con linfoma, indudablemente los pacientes tendrán manifestaciones mucho más agudas que hacen que pierdan su cabello de manera muy rápida o tengan efectos gastrointestinales y hematológicos muy severos. No así en todas las patologías de tumores sólidos. Por ejemplo, hay patologías en oncología médica de tumores de tracto gastrointestinal, por ejemplo, que utilizamos medicamentos para que actúen de manera un poco más lenta y que las células que van a ser expuestas a ese tipo de medicamento no tienen un doblaje muy grande, por lo tanto necesitamos infusiones más largas de medicamentos que hacen que realmente no ataquen tanto las células de crecimiento rápido como son las hematológicas o como son las capilares. Por eso
es que algunos pacientes observan diferencias entre utilización de medicamentos para unas patologías que producen efectos muy grandes, pero en cambio ven que otros pacientes en cierta forma no tienen efectos agudos mayores. Es decir, que nosotros con toda la evaluación y el conocimiento que tenemos de cada una de las patologías, escogemos los medicamentos que más se adecúen a ese tipo de enfermedad y por lo tanto el perfil de toxicidad es distinto. No se puede generalizar en oncología la escogencia de un medicamento ni por intensidad, ni por color, ni por tiempo de administración, porque no tiene muchas veces correlación con la toxicidad que se presenta. Cada caso es individual y la escogencia de la terapia asimismo es muy individual. Bueno, y una de las cosas más importantes que yo creo que debe también acompañar el tratamiento es el trato que debe recibir el paciente con el médico. ¿Cómo debe ser ese trato, doctor? Realmente es una situación que nosotros hemos analizado desde el comienzo de la historia, cuando los primeros médicos comenzaron a desarrollarse. No hay ninguna otra relación más allegada que sea la relación médico-paciente. Nadie se imagina lo importante que es esta relación para que la confianza que el paciente deposita en su médico para poder de alguna manera ayudar a resolver tanto el problema de su patología tumoral como convertirse en una persona que puede de alguna manera ayudar a resolver otro tipo de situaciones que se le presentan durante su enfermedad. Si nosotros tenemos una confianza grande con el paciente, podemos ayudarle a resolver tanto los problemas médicos como los problemas de alguna manera afectivos, psicológicos o personales que se lleguen a presentar. Por esa razón es que los pacientes deben tener toda la confianza y todo el tiempo necesario para expresar a su médico todo ese tipo de situaciones. Muchas veces son temores solamente en relación con lo que pueda pasar en el momento de la administración, o por el contrario, hay pacientes que aceptan muy fácil la parte aguda de su enfermedad, pero le preocupa es el futuro en relación a su pronóstico, a cuánto tiempo va a poder el paciente estar sin evidencia de enfermedad, o si por el contrario es una patología muy agresiva que en poco tiempo podría comprometer su vida, y el paciente no está realmente preocupado solamente por el tratamiento de su enfermedad, sino por la situación social y personal y afectiva que pueda presentar. Por ello, yo siempre digo que somos los médicos los que tenemos que ser muy pacientes al escuchar a los pacientes, porque ellos quieren expresarnos situaciones que para ellos podrían tener mucha relación con el desarrollo de la enfermedad y que para nosotros podrían, entre comillas, no tener mucha importancia, pero que debemos darle a ellos la oportunidad de expresarlos para que de esa manera ellos puedan desahogarse y quedar, entre comillas, también tranquilos de que han aportado toda la información y que al médico no se le escapa ningún tipo de situación que él ha comentado, para que nosotros, luego del análisis de lo que él nos cuenta, más las pruebas de diagnóstico, patología, imagenología, podamos nosotros escoger el tratamiento que mejor le venga a ese tipo de enfermedad, en ese tipo de paciente, en ese momento específico. O sea que siempre, para mí lo más importante en la consulta es la relación médico-paciente, de modo que la parte no solamente médica, sino la parte ética y afectiva con el paciente se vea involucrada, y de esa manera él pueda sentirse más tranquilo en el momento de acudir a la consulta. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Yo quiero agradecerle al doctor Gustavo Rojas por acompañarnos en nuestro programa y por generar también este espacio de educación para todos nuestros pacientes. Si alguna duda o alguna pregunta adicional resultara luego de observar este tipo de programas, es dirigirse a su médico, que es la persona que realmente puede resolverle todas las dudas, y no recibir información externa que muchas veces es equívoca y hace crear temores en relación al tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, ojalá
que la difusión sea amplia, la recepción sea también numerosa, para que ellos puedan obtener muy buena información y de esta manera adherirse mejor a los tratamientos. Y continuando con este tema, los quiero invitar para que veamos a la doctora Paula Andrea Londoño, que nos aclara los mitos y realidades que existen alrededor de la quimioterapia. Hola, como el tema del programa de hoy es la quimioterapia, debemos hablar de otros temas que son de interés amplio para todos ustedes. Uno de estos temas y de mucha frecuencia en la pregunta en las consultas es los efectos de las quimioterapias. Las quimioterapias, como ya lo explicó el doctor Rojas anteriormente, son de diferentes tipos. Algunas son orales, otras son inyectables, otras son intramusculares, y de ahí radica buena parte de sus efectos secundarios. Las que de pronto más duda generan en los pacientes son las quimioterapias de aplicación intravenosa. También las quimioterapias intravenosas son de diferentes tipos y esas tienen relación en cuanto al tipo de enfermedad que tienen ustedes, al estado y a la elección que haya tenido el médico cuando ha conversado con ustedes en la consulta. Uno de los mayores interrogantes de los pacientes es si todas las quimioterapias producen caída del cabello o lo que denominamos médicamente como alopecia. Frente a eso, siempre debemos decirles a los pacientes que no todas las quimioterapias producen este efecto secundario y esto tampoco está relacionado con la efectividad terapéutica. Eso depende del perfil de toxicidad que tiene cada medicamento. Por ejemplo, en la mayoría de los esquemas de tratamiento de pacientes que tienen tumores del tracto digestivo, ese tipo de quimioterapias no produce caída del cabello, mientras que en la mayoría de los esquemas de tratamientos para linfomas o para cáncer de mama o para sarcomas, estos sí producen inmediatamente caída del cabello. Otro de los interrogantes muy frecuentes de los pacientes es cómo debe ser la llegada el primer día de quimioterapia. Si bien todos los pacientes que van a iniciar quimioterapia asisten previamente a una charla de indicaciones donde específicamente la jefe de quimioterapia les explica qué cuidados deben tener, pues queremos, para conocimiento de todos, explicarles que el día de la quimioterapia deben venir con ropa cómoda, deben haber tenido un desayuno sano y suave en la mañana antes de venir, no debe ser en ayunas. Quien venga también y tenga además tratamiento para enfermedades de base como hipertensión, diabetes, artritis y demás, ese día antes de venirse a la quimioterapia deben tomarse sus medicamentos como es de rutina y tener la mejor disposición, ojalá venirse con una ropa cómoda que sea muy abrigada porque es importante que conserven el calor corporal previo a la punción que les va a hacer la enfermera jefe. Otro de los interrogantes frecuentes en los pacientes es la parte alimentaria. En cuanto a la alimentación, debemos tener algunas precauciones específicas en relación al tipo de quimioterapia que cada uno va a recibir. Esto se lo vamos a explicar a cada paciente previo al inicio de la terapia, bien sea terapia intravenosa o terapia oral. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todos los pacientes que están en quimioterapia deben tener una dieta lo más saludable posible. Dieta saludable está en relación con alimentos que sean naturales, como son abundantes frutas, abundantes verduras, la combinación de los tres grupos alimentarios como son carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas, y todos estos tres elementos deben estar presentes en su dieta. En cuanto a los carbohidratos, idealmente deben consumir todas las frutas, que son las que le van a aportar el azúcar necesaria para el metabolismo y todas las funciones de su cuerpo. Si necesitan endulzar, preferiblemente hacerlo con miel, con azúcar morena. En cuanto a las proteínas, están permitidos todo el tipo de carnes, bien sean carnes blancas o carnes rojas. Si bien los embutidos o los alimentos enlatados no están contraindicados para ustedes, preferimos que estos alimentos sean frescos, que sean naturales.
En cuanto a los lípidos, las grasas son de diferentes categorías. Unas grasas son de mayor categoría o protectoras y otras grasas pues que son de menos valor nutricional son las que debemos evitar. Les voy a dar algunos ejemplos. En cuanto a las grasas protectoras se encuentran la margarina vegetal, cualquiera que sea, el aceite de oliva, el aceite de girasol. Debemos evitar el consumo de mantecas de origen animal, como las que venden en algunos supermercados como mantecas animales, evitar el consumo de comidas fritas porque en el proceso del calentamiento de los aceites, estos aceites se desnaturalizan y pierden su valor nutricional. Es por eso que debemos preferir que las carnes o los pollos o el pescado que vayan a consumir sean preparados de una manera que sean sobre margarina vegetal en poca cantidad o con aceite de oliva también en muy poca cantidad, pero evitar que tengamos una combinación de muchas grasas en una sola comida. Entonces ustedes así pueden, por ejemplo, el día que tienen su quimioterapia, al llegar a casa, comer una carne muy blanda, bien puede ser cocida o sea asada con poco contenido de grasa, unos vegetales frescos o unos vegetales al vapor que también son muy beneficiosos para ustedes y tomarse una sopita, un consomé claro que no tenga grasa, que sea un consomé de pollo, por ejemplo, sin piel o un consomé de carne que también previamente le hayan retirado la grasa y acompañado de un jugo de frutas. Eso es, digamos, un estilo en el cual ustedes se pueden basar para tener idea de cómo tener el resto de la alimentación los otros días del tratamiento. Asimismo, uno de los efectos adversos más indeseables de la quimioterapia es las náuseas y el vómito. Una de las maneras en que podemos ayudarnos a mejorar este efecto secundario es tratar de consumir el día de quimioterapia y los días siguientes alimentos que sean fríos, bien sea batidos de frutas con hielo o tener paletas de agua de frutas, o ustedes mismos en su casa pueden congelar su jugo de frutas natural en las cubetas de hielo y luego utilizar esos cubos de fruta para los días en que tengan náuseas. Ayuda muchísimo el consumo de estos alimentos fríos o congelados porque van a mejorar una sensación metálica que puede quedar en su boca luego de la quimioterapia y después del consumo de estos alimentos fríos o congelados ya se van a sentir en mejor condición para tomar el resto de sus alimentos normales. Uno de los grandes interrogantes también para muchos pacientes es el hecho de poder consumir o no alimentos derivados de los lácteos. En estos alimentos sí tenemos algunas restricciones debido a que las quimioterapias generalmente causan unas alteraciones en el tracto gastrointestinal que hacen que se pierda una enzima denominada lactasa que se encarga de metabolizar, de desdoblar los azúcares de la lactosa y así ustedes lo puedan consumir. Muchos de los pacientes que están recibiendo quimioterapia deben restringir el consumo de lácteos, bien sea durante los primeros 7 a 10 días de quimioterapia, para que así no vayan a tener el efecto indeseable de la diarrea derivada por la presencia de la lactosa. La quimioterapia también puede tener algún efecto a nivel de la piel. Esos efectos básicamente son aumento de la sensibilidad, que se denomina fotosensibilidad. También puede tener alteraciones en la cicatrización de las heridas y también puede aumentar su tendencia a la sequedad. ¿Cómo lo deben tratar? Lo más importante, lo fundamental es utilizar un buen bloqueador solar a diario, así ustedes no vayan a estar expuestos directamente a la luz solar. El solo hecho de que haya luz natural, así sea en un espacio cerrado, hace que haya radiación y esa radiación puede producir alteraciones en su piel. Es por eso que recomendamos la utilización a diario de un protector solar que tenga mínimo un factor protector de 30. ¿Sí? Ese bloqueador solar se debe utilizar en las áreas expuestas, es decir,
la cara, incluyendo las orejas, el cuello, las manos o los brazos en caso de usar mangas cortas, y si en caso de las mujeres van a usar pantalones cortos o faldas, también aplicarse el bloqueador solar en sus piernas. También es importante que traten de utilizar un limpiador libre de jabón o en su defecto un jabón de niños, para que así no tengan tanto efecto abrasivo los jabones sobre su piel. Y después del baño, hacer una buena hidratación de la piel con una loción corporal, con una crema de manos, o incluso pueden utilizar aceite cristal o acetato de aluminio, que lo venden en las farmacias, para hidratar las áreas más expuestas a la sequedad, como son las rodillas, los codos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. E idealmente tener una rutina en las noches antes de acostarse de utilizar una buena crema humectante en palmas de manos y plantas de los pies, para evitar un efecto que denominamos el síndrome mano-pie, que consiste en una descamación y enrojecimiento de estas zonas. Entonces, con la hidratación podemos evitar este efecto. Esperamos que todos estos comentarios hayan sido de su utilidad, y cualquier comentario, duda, sugerencia que tengan para hacernos, por favor escríbanos en el correo que encuentran en pantalla o en nuestra página web, y en los próximos programas trataremos de discutirlo con ustedes. Hasta luego. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Si ustedes tienen alguna sugerencia sobre un tema del que quieren que hablemos, nos pueden escribir a comunicaciones@oncologosdeloccidente.com. Recuerden que no están solos. Oncólogos del Occidente es ciencia y tecnología con humanidad.